Buenas tardes, mi nombre es Raúl Josben Valenzuela. Yo soy trabajador social de la Universidad de Valparaíso y doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y en esta mañana les voy a presentar mi trabajo que se denomina Una mirada a las prescripciones sociomateriales en el trabajo social chileno, y que he constituido en conjunto con el doctor Enrique Valeriola de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que se ha presentado como un escrito en la revista Sofía Austral. Mencionarles también que soy jefe de carrera en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Santo Tomás, específicamente en su sede de Viña del Mar. Para comenzar a situar un poco la presentación, esto tiene que ver en exclusiva con dos cuestiones. En primer lugar, con las discusiones que se están forjando en la actualidad en cuanto a un nuevo estatuto para el trabajo social chileno, y en segundo término, un análisis de la ley 20.054, que es la ley que nos prescribe como profesión. Para eso se ha organizado la presentación en estos momentos que ustedes ven aquí en la imagen, y en su primera parte esto corresponde a poder entregar una base en torno a la teoría del actor red, que es el sustento mediante el cual se analiza esta propuesta. En segundo lugar, ya situados en el trabajo social enactado sociomaterialmente en sus vías de licenciatura, sin licenciatura y licenciatura tardía, que tiene que ver con esta ley 20.054, conclusiones y la bibliografía. Entonces, con respecto a la primera parte, comenzar a plantearles a ustedes una breve aproximación respecto a la teoría del actor red de Bruno Latour. Primero que todo, esta teoría del actor red también se puede denominar teoría de la actriz red o ontología del lactante rizoma. Trata de describir cómo se van construyendo, cómo se van generando los órdenes sociomateriales. Ese es un aspecto muy relevante. Y en aquel sentido, la sociomaterialidad nos propone un orden en donde se presenta una interacción muy potente entre cuerpos humanos y diversos objetos físicos a través del lenguaje, a través de las prácticas sociales. Un aspecto relevante mencionar respecto a la teoría del actor red corresponde a que estas relaciones que se producen entre cuerpos humanos y no humanos se caracterizan por estar en continuo movimiento. Por último, es importante destacar que esta teoría también nos ofrece una caja de herramientas para poder describir, para poder analizar la forma en que las realidades son conformadas y mantenidas en el tiempo, fijando como centro las asociaciones entre actantes, que es un concepto que muy pronto voy a explicar. El principio de simetría. Bueno, este principio es fundamental porque en el fondo viene a plantear que para poder comprender la sociedad se descartan los dualismos y más bien se propone poder observar con la misma rigurosidad y de la misma manera estas relaciones que se producen entre nosotros como cuerpos humanos y las maquinarias tecnológicas. Eso es muy preponderante para poder forjar cualquier estudio de las sociedades. Y bueno, acá nos encontramos con tres conceptos que son los que quiero hoy día poder dar a conocer para asociarlo a todo lo que tiene que ver con nuestra profesión. El primero es el concepto actante, el segundo el de mediación, y por último el de proposición. Veamos el primero. Los actantes justamente corresponden a esos elementos no humanos y humanos que se desenvuelven, que se despliegan en un orden sociomaterial. Entonces, claramente con aquello se da relevancia a la agencia de lo tecnológico en esta realidad y ofrece un escenario distinto, por ejemplo, a todo lo que nosotros hemos podido comprender respecto a la noción de actor. Entonces, el actante viene a reemplazar ese término de actor. Lo importante a destacar es que el actante no solamente es una fuente de acción, también es un blanco. Y como blanco en él convergen, confluyen otros actantes.
y así se van influyendo mutuamente, conformando una red. Y esa red se caracteriza por ser heterogénea y también por tener otro tipo de recursos en sí misma, y entre esos es inevitable el mencionar la presencia del poder. La red es un elemento relevante que se encuentra vinculado con esta noción de actantes. Entonces, resulta importante señalar que el actante va tejiendo elementos heterogéneos en lo que es posible modificar, redireccionar o retransmitir aquello de lo que está hecho. Entonces, este mundo sociomaterial en el que se desenvuelven los actantes está conformado por un movimiento de asociaciones, no nos olvidemos. Ese es un término relevante. Controversias y reensambles. Esos términos también se van a recapitular posteriormente cuando lo asociemos a nuestra profesión. Vamos viendo la mediación. La mediación, de acuerdo a Moreira, corresponde a algo que ocurre, a algo que se da, que no puede definirse como una causa y tampoco como una consecuencia. Eso resulta muy interesante y se encuentra en pleno diálogo con tres nuevas acepciones que se van a presentar en torno a la mediación, y la primera de estas corresponde a la traducción. Es decir, la mediación también puede entenderse como traducción. ¿Y qué significa esto? Bueno, traducción implica un desplazamiento, implica una deriva, implica la creación de un lazo que no existía y que modifica los elementos. Entonces, eso es muy interesante recalcarlo porque nos lleva a una importante conclusión que se vincula con que las mediaciones son relaciones que transportan transformación. Entonces, se basa en la capacidad de poder ir asociando entidades heterogéneas entre sí para producir totalidades con sentido. Un orden de cosas, tal como es señalado por los autores Grau, Iñiguez y Subirats en el 2010. Pero un segundo momento para poder comprender la mediación se refiere al componer, entendido como el proceso de coacción por una red de humanos y no humanos. Bueno, esto nos lleva a recordar preferentemente el principio de simetría que se mencionó anteriormente. El tercer significado de mediación corresponde al de caja negrización. Entonces, este término tiene que ver, por ejemplo, cuando hay acciones que se fueron desarrollando en otros tiempos, en otros espacios, pero cohabitan, están ceñidos en un único actante. Y lo más curioso es que este se encuentra furtivo o está en vías de ser descubierto. Entonces eso lleva a que se invisibilice la diversidad de lo que lo compone y mucho más su historia. Eso es extremadamente importante. Entonces, la caja negrización nos va a llevar, mejor dicho, la descajanegrización nos va a llevar a poder delinear la comprensión del trabajo social cuando lo observamos desde un prisma sociomaterial. Caja negra. Un elemento importante entonces que se quiere hoy presentar. Finalmente, nos encontramos con que mediación se refiere a delegación. La delegación implica una forma particular de acción que se ha realizado anteriormente por otros actantes que se encuentran ausentes, pero que continúan presentes de una u otra forma en la actualidad, en un presente. Y en este presente, de pronto, ocurre una interconexión que lleva a que se activen, que emerjan nuevamente, eh, a pesar de haber estado inscritos en un tiempo, en un espacio diferente. Eso es muy relevante, de acuerdo a lo que plantea un autor que se ha trabajado bastante en esta presentación y que es Moreira. Entonces, con el análisis de este proceso es posible observar de qué manera se van distribuyendo las responsabilidades entre humanos y no humanos, en un orden sociomaterial. En resumen, para cerrar lo que corresponde a la mediación, podríamos plantear que mediar, especialmente para la TUR, significa modificar el contenido de la realidad. Modificar el contenido de la realidad que es mediada por el mediador.
Por lo tanto, el mediador se entiende como algo, alguien que transforma, que traduce, que distorsiona y modifica el significado de los elementos que se supone debe transportar. Eso es muy interesante porque es un término que en trabajo social resulta bastante relevante de señalar cuando, por ejemplo, estamos observando la realidad. El último de los términos que queremos observar se vincula al de la proposición. Y este básicamente tiene que ver cuando un actante se ofrece a otros. Por lo tanto, son posibilidades, son acciones de poder establecer contacto entre diferentes actantes. Ya sabemos, en una red heterogénea. Por tanto, existe la posibilidad clara de poder conectarse mediante acontecimientos de distinta índole. La proposición. Teniendo en cuenta estos elementos que se condensan y que tienen que ver con la teoría del actor red, se van a tratar de vincular con las cuestiones asociadas a nuestra profesión. Y en aquel sentido, volvemos a retomar lo mencionado en cuanto a la ley 20.054, que va a ser observada como una red y que lleva a que el trabajo social se vaya enactando sociomaterialmente. Y acá me quiero detener, porque esta ley 20.054, que es muy importante en la historia de nuestra profesión, restablece la exclusividad universitaria, pero al mismo tiempo va forjando la posibilidad de poder estudiar trabajo social con licenciatura, sin licenciatura, y también mediante una licenciatura tardía. Por cierto, en las instituciones que así lo propongan. Y bueno, para poder entender este orden sociomaterial, se van forjando tres momentos. Un primer momento que se denomina el origen de la trifurcación, que es una manera de poder comprender estas fragmentaciones que se han mencionado anteriormente y que tienen unos hitos muy relevantes entre 1973, 1980 y 1990. Entonces, si nosotros vamos recordando los términos anteriormente señalados, en particular la mediación y sus derivas, por ejemplo, de caja negrización y delegación, vamos a situar en la dictadura de Pinochet a dos actantes muy relevantes y que se conectan con esta ley 20.054. Primeramente, el decreto con fuerza de ley número 1 de 1981 y el decreto con fuerza de ley número 5. El primero plantea que el trabajo social no debe estar situado en el campo universitario, por tanto, se quita su exclusividad universitaria. Y en segundo lugar, el decreto con fuerza de ley número 5 formaliza la formación en institutos profesionales. Y desde este plano, entonces, el trabajo social es posible que se inserte en este nivel educativo. Y esta interconexión que hemos señalado precedentemente también se asocia con la ley número 18.962, más conocida como la ley LOCE, del 10 de marzo de 1990, que en particular, en su artículo número 52, sigue ratificando la pérdida de la exclusividad universitaria del trabajo social. Lo más curioso que se quiere representar acá tiene que ver con que esta ley se crea un día antes de la asunción, de la recuperación de la democracia tras 17 años de dictadura. Entonces, ya es posible poder establecer que nuestro trabajo social se encuentra mediado por decretos y por importantes normativas que es necesario tener presente. Hay un segundo momento que se denomina la liquidación de una esperanza. Se va, por supuesto, a dar a conocer a qué se remite esta idea, pero hay algunos hitos que son muy importantes de caracterizar y que tienen que ver con el 2005, el 2014 y el 2015. Por cierto, esto implica ya observar derechamente la ley 20.054, que como está señalado acá en la pantalla, modifica la LOCE, restableciendo la exclusividad universitaria del trabajo social, y que sin dudas debe observarse como un importante actante en este segundo momento que se está presentando a continuación. Pero
Este actante en esta estación no se encuentra aislado, también se encuentra interconectado. Y en ese sentido es importante destacar el contexto del dictamen número 43.184 de 2014, que establece que los IP no pueden impartir carreras que requieren de licenciatura desde la vigencia de la Ley 20.370 de 2009, conocida como Ley General de la Educación. Entonces, se va conformando, se va construyendo una composición que en este caso particular afecta a las carreras de pedagogía, educación parvularia y periodismo, no al trabajo social, pero lo interesante es que se va forjando una mediación entre el actante dictamen número 43.184 y otro actante, la ley 20.054, por cuanto durante el 2014 y el 2015 se forja un escenario en el que se tensiona la plataforma de admisión en educación superior del trabajo social, específicamente los IP. Sin embargo, esta interacción emerge junto con la participación de otro actante, que también corresponde a un dictamen. En este caso, el 39.296 de 2015, que termina por ratificar los planteamientos de la ley 20.054 ya descritos y legitimando esta conformación sociomaterial que desde 1980 al 90, y por qué no decir también en los primeros años del nuevo milenio, se van constituyendo, sobre todo si nosotros vamos aludiendo a la importante ley 20.054. Por tanto, volvemos a esta idea de esperanza que se menciona en este segundo momento, y que se refiere a esta incipiente traducción por traccionar, por tensionar el estatuto que prescribe al trabajo social, especialmente en institutos profesionales. Es claro, algo está sucediendo en términos sociomateriales. Por último, un tercer momento se denomina coherencias paradójicas, que sería más bien asociado a lo que estamos experimentando hoy en día. Y bueno, en este sentido es importante mencionar que resulta emblemático en una lógica de mercado representar el caso del trabajo social chileno conforme a estos actantes no humanos, conforme a estas materialidades, pues van configurando un nodo asociativo que resulta paradójico para la identidad del trabajo social. ¿Por qué? Porque se ofrecen tres alternativas que tienen que ver con la licenciatura y que se ha explicado precedentemente. Entonces eso lleva a un espacio de desprofesionalización, a un riesgo cierto de precarización en términos sociolaborales para nuestra profesión. Sin embargo, esta contradicción formativa se va ordenando coherentemente con prescripciones de un orden sociomaterial que se encuentra en diálogo con el nuevo management público. Entonces se van conformando asociaciones que van subjetivando y que van relevando a la competencia, a la individuación, en un escenario, en un paradigma socioproductivo que se caracteriza por la rendición de cuentas, por la flexibilidad laboral y que genera efectos no solamente en aspectos del trabajo, sino que también en la vida cotidiana. Entonces, es claro que podemos ya plantear que somos trabajadores sociales red, si es que lo miramos desde esta interesante noción, pero somos trabajadores red, perdón, pero somos trabajadores sociales red para la producción managerial. Entonces, la nomenclatura que da cuenta en Chile de varios trabajos sociales, la existencia de un aparato público disminuido, la oferta de programas sociales en un mercado de prestaciones, configuran un accionar profesional eminentemente heterogéneo, que se encuentra cercano al emprendimiento, que es coherente con las visiones gerencialistas que se proponen desde el management y que conforman, como se ha mencionado anteriormente, no solamente un trabajador social red, sino que también un trabajador portafolio. Y eso es muy importante tener en cuenta, lo que nos lleva a una interrogante que está planteada acá.
sobre esta conformación sociomaterial. ¿Necesitamos nuevas asociaciones? Por cierto que sí. Necesitamos nuevas mediaciones, nuevas proposiciones entre actantes humanos y no humanos, pues las interconexiones que se han descrito, a pesar de que se observan coherentemente, pueden fracasar, pueden transformarse, porque este estatus, esta dominación, no es estática, puede ser desplegada de otra forma. Incluso puede que algunos efectos de determinada traducción resulten no eternos y pueden ser traducidos desde el momento en que se produce una nueva alteración, y pareciera que ese es el camino que desde esta mirada debería establecer el trabajo social. ¿Y por qué? Porque las asociaciones que se producen entre los dictámenes constituyen blancos para comprender convergencias, pero también reensambles para poder conformar otras conexiones y así configurar un nuevo enactment del trabajo social, que como hemos señalado y como muchos de nosotros podemos entender quizás a partir de otras lecturas, se encuentra claramente interpelado en su nivel disciplinario y pragmático. Entonces, es muy importante el poder asociarse a nuevas redes porque constituye una responsabilidad para todos los trabajadores sociales, con licenciatura, sin licenciatura, con licenciatura tardía. Porque todos somos partícipes para poder establecer nuevas asociaciones en favor del desarrollo de la profesión. En este sentido, es muy importante destacar que en ningún caso acá se quiere plantear un punto de vista vinculado con la exclusión para aquellos colegas que no cuentan con la licenciatura. Muy por el contrario, las discusiones tienen que ver justamente con poder cohesionar a todo el colectivo de trabajadores sociales. Porque si seguimos retomando lo que se ha planteado en esta presentación y volvemos a esta idea de redes, de actantes, de mediaciones, de proposiciones, nos vamos a dar cuenta, sobre todo si tomamos la mirada de Latour, que no hay informaciones, más bien hay transformaciones. Y eso es muy importante propiciar si nosotros queremos buscar un sustento mediante la teoría del actor red, porque nos puede ayudar a poder empujar la traducción de un nuevo estatuto para el trabajo social y reensamblar a la profesión en nuestro país, pensando en que estamos próximos a cumplir 100 años y para poder también proyectar los próximos 100. Por tanto, estamos en un contexto, a mi juicio, bastante interesante, bastante importante, que nos tiene que llevar a un compromiso de todos, todas y todes, respecto a lo que significa el poder fortalecer al trabajo social en el campo de las ciencias humanas. Para finalizar, parte de la bibliografía que está utilizada en esta presentación, en estos contenidos que se han querido explicitar y que ustedes pueden ver, por supuesto, directamente a través de lo que pueda ser la revisión del paper. Personalmente yo les agradezco la atención que han tenido en este momento y espero que pueda servir para poder observar los desafíos que tenemos respecto del trabajo social y, ¿por qué no?, poder engarzar esta situación con esta interesante teoría. Así que les agradezco mucho, que estén muy bien, cuídense y estamos en contacto para lo que ustedes necesiten. Un gran abrazo a todas, a todos, a todas. Que estén bien.